Bardo es visualmente deslumbrante, inmersiva y representa una experiencia, un viaje íntimo, conmovedor, de Silverio, un renombrado periodista y documentalista mexicano que vive en Los Ángeles, quien tras ser homenajeado con un prestigioso premio debe regresar a su país, sin saber que ese viaje le llevará a un límite existencial. El absurdo de sus recuerdos y miedos se ha abierto camino hasta el presente, y es así como permea su vida cotidiana, con desconcierto y asombro. Hola a todos nuestros seguidores de La Claqueta Analítica, bienvenidos a este nuevo episodio de La Claqueta. Y bueno, como ya es una tradición, pues está con nosotros también nuestro querido Joseph, quien es estudiante de cinematografía. Hola querido Joseph, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Ahora sí que ya listo para analizar nuevamente una película mexicana, un poco fuera de lo que estamos acostumbrados, pero Exacto. a ver qué le podemos sacar. Exactamente, es una película bastante, dijéramos, fuera de lo común. Y en esto fuera de lo común la hace también de alguna forma atractiva. Las críticas se dividen muchísimo, ¿no? En quienes dicen que pues de repente el director ahí como que se proyectó y que necesita terapia y no sé qué más, ¿no? Y otros dijeron que pues sí la vieron como una obra artística, pero bueno, más allá de lo que puedan decir la gente, debe de estar como en esta sintonía como que de entender que Bardo es una de esas películas que obviamente tienen el toque de Iñárritu, ¿no? Bueno, acabamos de ver la sinopsis y es una película, digamos, fuera de lo común, interesante en algunos aspectos. Digamos, este proyecto último del director Alejandro Iñárritu fue después de Renacido, del 2015. Entonces, esta obra se centra en un personaje principal que es Silverio, el cual es un periodista como documentalista. Entonces, este personaje está interpretado por Daniel Jiménez, quien es un reconocido periodista y cineasta mexicano. Entonces, la película Bardo comienza cuando Silverio se ve obligado a regresar a México, lo cual sin saber este cambio le lleva a un viaje desconocido y descubre todas las vivencias que tuvo con su familia y todo lo que amó del mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces Silverio tiene que enfrentarse en su país con la esperanza de encontrarse cara a cara con su identidad, la cual dejó ahí, en ese país. Entonces es como una lucha de encontrar el quién soy, una lucha de identidad. Y la película, digamos, sí es como que tiene partes como oníricas, por así decirlo, y partes como más comunes, realistas, donde está con su familia desayunando y demás. Pero estas partes oníricas la hacen muy rica. Entonces Bardo, como falsa crónica de unas cuantas verdades, es como una experiencia inmersiva en el espectador, ¿verdad? Que tiene un gran impacto visual, también podemos decir eso, porque vaya, las tomas, el encuadre, la luz, los tonos son muy cuidados. Entonces en esta película podemos ver a este personaje mostrando un viaje íntimo, un viaje interior, que asimismo en contraposición, ¿no? De que él es inmigrante, muestra también un viaje interior. Entonces eso es como lo más reconocible de la película como que no se entiende, como que se pierde un poco el espectador al inicio, pero al final de la película ciertamente todo esto tiene un reencuentro, un porqué, ¿verdad? Y bueno, quería decir, ¿cómo te pareció? ¿Qué te pareció a ti la película? Ujú. Ahora sí que siempre como comenzábamos y como hacemos los análisis de las anteriores películas, siempre como esta primera impresión, ¿no? Que te da. Como decías, para pasar a lo que es la cuestión de la historia, primeramente, obviamente, en la cuestión de lo técnico, también destacar aquí el trabajo de Darío Spongi, Sí, que tiene una filmografía un poco extraña. No me refiero por las películas que ha fotografiado, sino porque son películas de estilos muy diferentes. Ha exacto. fotografiado Seven,
Ujú. fotografió las películas como Delicatessen en Francia, que por si no la conocen, las películas anteriores de los realizadores de Amélie, Medianoche en París de Woody Allen. Entonces, como que son películas que las fotografía muy bien, pero no son como este estilo. Exacto. Lo que decías justamente, además de lo técnico, es uso mucho lo que es esta parte que me pareció muy parecida o tratando de emular justamente a lo que hace Lubeski con Terrence Malick, y obviamente que Lubeski ha trabajado con Iñárritu muchas veces, Exacto. de los grandes angulares. Lo Ujú. que, lo que usa Darío Scongi muchas veces es el gran angular, que lo que hace es que deforma básicamente los márgenes y hace que la experiencia, como dices tú, sea más inmersiva, Ujú. y en estos momentos oníricos le dé una sensación de menos realidad, ¿no? Además de que también Exacto. hay algunas tomas que, como dices tú, en cuestión de composición, me gusta mucho estas composiciones muy complicadas, y además en la cuestión de la iluminación, que también va ligado a la fotografía, también el uso de lo que se llama la hora mágica, ¿no? Que es esta hora entre el amanecer o al atardecer, ¿no? Sí, Que da con una iluminación muy, muy suave a la imagen. claro. Eso fue lo primero que me llamó la atención, obviamente lo técnico, ¿no? Bardo, que tiene como subtítulo Falsa crónica de unas cuantas verdades. Como decías, es una historia al principio confusa, como todo este tipo de películas. Mm, Rememoremos un poco, me gustaría. A ver, lo que hace González Iñárritu para empezar en esta película es algo que mm, no sé si, ¿cómo se podrá explicar? Varios directores, bueno, no varios directores, pero algunos directores ya han realizado antes. No es como algo que realice únicamente él. Por ejemplo, tenemos obviamente muchas críticas lo mencionan, Noche de Fellini, obviamente. También, por ejemplo, El espejo de Tarkovsky también es Ujú. una película, entre comillas, autobiográfica, pero no es esta autobiografía tipo bioserie, sino que son este tipo de películas que sí van a hablar del director, pero que no van a hablar tanto de su vida, sino es tratar de contar más su experiencia, sus sensaciones, eh, a veces también un poco, si quieres tú, defenderse de las críticas que a veces le pueden haber hecho, pero sobre todo contar esta sensación que él tiene sobre distintas cosas. Así es. Algo que a mí me gustaría destacar de la película, como decíamos al principio, es que justamente la crítica ha sido muy divisiva, pero y obviamente, si la tengo que comparar, no me gusta. Obviamente no llega ni al espejo de Tarkovsky, ni al, ¿cómo se llama? Ni a 8 y medio de Fellini, pero la verdad es que para mí Bardo sí es un experimento que funciona y que realmente Ujú. sí, y como decía, ¿no? Que era una película que no debías de entender, sino que era una película que deberías de sentir. Por Sí. lo menos conmigo sí conectó. Ujú. Entonces, y sobre todo que me pareció valioso, sobre todo que en el cine mexicano podamos ver este tipo de propuestas nuevas, fuera de lo común o de Así la, es. de la norma, ¿no? Así es. El director pues ha declarado en entrevistas que esta película pues no es para que la entiendas, ¿no? Sino para que la sientas, precisamente. Estamos muy preparados como cuando vemos una película o vamos al cine, estamos muy preparados como intelectualmente o necesitamos como que una impresión. Pero sin embargo, esta película nos impresiona con sus imágenes, con sus momentos, porque hay ciertos momentos que sí te captan la emocionalidad, ¿no? Y esta historia, dijéramos, de un personaje que hace un documental de ficción, que de eso trata, su vida la ha dedicado a dijéramos, a este documental que habla de la migración, ¿no? Entonces muestra este viaje íntimo, como les decía,
que es conmovedor, se va haciendo más conmovedor cada vez. Y este reconocido periodista de la película y documentalista vive en Los Ángeles, quien trata de recibir un prestigioso premio internacional, se ve obligado a regresar a su país natal sin imaginar que este simple viaje lo lleva a una crisis existencial. Ajá. Aquí, digamos, hay algo en sus recuerdos y sus miedos que se presentan en su, o se filtran en su presente, ¿verdad? Como si fuese una especie como de trauma. Y esto le genera asombro, desconcierto y muchas emociones. Sin embargo, también tiene algunos momentos, unos momentos como de comedia, muy bien planteados. Comedia, dijéramos, situacional, ¿no? Entonces, vemos a un Silverio que tiene preguntas como más universales, ¿no? Y que sale de su propia identidad. Habla sobre el éxito, sobre la mortalidad también. En parte habla sobre México, también como esta parte de la historia, un poco de la historia de México, de cómo nos hicimos de fe, ¿no? De fe, hombres de fe. Y también los profundos lazos familiares que tiene él con sus hijos, con su hijo, con su esposa. Esto lo hace, dijéramos, muy peculiar en la película, estos lazos emocionales, ¿no? Me agrada este tipo de películas porque ciertamente, dijéramos, como que a la primera no la captas, sino que posiblemente la tengas que ver unas 2 veces. Y créeme que la disfrutas mucho cuando empiezas a entender el porqué de que todo se va juntando en la historia al final, ¿no? Vaya, entonces en este viaje que hace de Los Ángeles a México, él tiene como un cierto miedo a ser como humillado en, en esta entrega de premio. Tiene miedo como a ser humillado por los mismos mexicanos o por el mismo entrevistador. Y hace ver también como esto de las redes sociales, como la burla, el bullying como virtual, ¿no? De que todos se esconden detrás de un ordenador para señalar, como dicen, aventar la piedra y esconderse, ¿no? Entonces, esta película pues tiene varios matices psicológicos, por así decirlo, ¿no? Pero ciertamente sí te atrapa pues más que nada con este hilo como emocional que te va enganchando poco a poco en la película y a pesar que la película dura 2 horas, ¿qué? 40, se hace ligera, se hace ligera por cómo se va desarrollando la historia, ¿no? Que es una historia muy como que en partes y que al final se juntan, por así decirlo, y este tipo de películas pues te hacen a fin de cuentas reflexionar, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, exactamente. Me quedo con esa última frase que decías, eso es lo más importante, lo que comentábamos en análisis pasados. Para mí lo Sí, peor es que una película te deje indiferente, o sea, o sea, que te diga, se acabó y no pasa nada, ¿no? Pero por lo exacto. menos si te enojó, si te hizo reflexionar, Uh-huh. si te hizo llorar, o sea, por lo menos que te deje algo, ¿no? Te Lo que movió, comentabas de claro. la historia, justamente se puede hacer como compleja, no quiero decir para el público casual o demás, sino más que nada si no estamos como preparados o más que nada como que estamos predispuestos siempre a una forma de narración, ¿no? Que es la forma de Exacto. narración clásica de inicio, desarrollo y planteamiento, ¿no? Aquí tenemos un orden que no es cronológico y los sucesos se van dando, si quieres tú, hasta como de forma esporádica, ¿no? En estos sucesos que vas comentando, en los que va tratando distintos temas, que son la familia, cómo se lidia con el éxito, lo que justamente decías, lo que nos hace mexicano, la mexicanidad, la historia de México, este, lo que es también esta parte de las redes sociales incluso también como esta como ocio, como este espectáculo, como estos shows, ¿no? Estos talk shows, Como lo mediático. también Uh-huh. Uh-huh. las televisoras, relación incluso, o sea,
con los hijos, con la esposa, con los mismos padres, con las Sí, personas. eh, y justamente al fin y al cabo termina hasta teniendo estos tintes, yo diría, existencialistas, ¿no? sí, Al fin y al cabo, mm, pues estamos hablando de lo que es un personaje que ha logrado todo, pero que no se siente conforme, ¿no? O sea, es como una declaración incluso este, que no hay que ser, ¿cómo se podrá decir? Como muy inteligente, o bueno, no muy inteligentes, vamos a decirlo de la manera, es muy obvio que el director o que el personaje de Silverio es una representación misma de Iñárritu, que se sí, introdujo eso, y su opinión sobre todos estos temas. eso es También muy incluso a cierto, veces, muy cierto. también incluso, también en esto de la familia, las primeras escenas, ¿no? Lo que es la pérdida de un hijo, el duelo de perder a un hijo, todo este. Sí, ciertamente también noté eso que dices, el personaje representa mucho una parte psicológica del director, como si se viese a sí mismo en estas interrogantes que plantea, ¿no? Recordemos que, bueno, todos estos cineastas mexicanos como es Iñárritu, pues tuvieron un crecimiento exponencial y ahora viven en Estados Unidos. Entonces es como esta doble identidad y al mismo es la crisis de identidad de decir, pues, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo cine mexicano? ¿Estoy haciendo cine americano? ¿Qué estoy haciendo? Si te das cuenta, por ejemplo, Guillermo del Toro pues estudió en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, ha mantenido mucho la mexicanidad en sus elementos visuales. En el caso de Iñárritu es como obviamente diferente, pero se disfrutan mucho las historias que nos cuenta porque ciertamente te ves reflejado. En este caso o en este personaje, bueno, yo voy a leer un poco aquí lo que es qué significa bardo, porque es interesante también esa cuestión del contenido del significado. Bardo es una voz celta, viene de Bardus, que significa poeta. Entonces, bardo significa poeta de los antiguos celtas. Aquí también tiene otra doble significación, por así decirlo, porque es un espacio físico donde hay barro o fango. La película nos muestra dos escenarios bien importantes. El primer escenario que nos muestra es un desierto. El desierto, pues psicológicamente es la nada, la soledad, ¿no? Y en el opuesto está toda la gente, como dices, el top show, toda esta fiesta, toda esta virtualidad, porque ahí el mismo humano se pierde entre tantos, ¿no? Entonces es como una doble soledad que representan en estos dos aspectos y el bardo yo lo veo como ese punto medio en el que está el sujeto entre estos dos elementos, ¿no? Yo quería destacar esa parte. Ajá, justamente, también había leído un poco, porque esta palabra bardo, pues no es como muy común de escuchar o no es, entonces al escucharla, pues, como que dices de dónde viene o qué significa, ¿no? Para Sí, pues, sí. entender un poco el significado. A mí me llamó mucho la atención, no sé, sobre todo hay una escena, y ya me voy a ir un poco adelante, muy adelante en la película, donde están tirando las cenizas de su hijo en el mar Claro, claro. y, y que le dice que no se preocupe, que ahora él ya está en el barco. Entonces, entonces a mí en ese momento me pareció que tal vez, no sé si eso es de lo que quería hablar, como tú decías, bardo significa poeta, entonces esta película, créanme que tiene mucho lenguaje en forma de poesía Mucha metáfora, y sí. mucha metáfora. Y también la cuestión, a mí se me hizo que quería hablar de bardo, no sé si era como la intención de como este limbo, a qué es a Sí, lo que me refiero.
regreso a las palabras que decías, ¿no? De estos cineastas que crecieron exponencialmente, que no saben si hacen cine mexicano, si hacen cine estadounidense. Exacto. Entonces, hay una parte, unos cuantos momentos antes cuando llega, y uno de los reporteros le dice, que tú te sientes más un cineasta americano o un cineasta mexicano. Dice, no me siento de ninguno de los dos, me siento como una no nacionalidad. Entonces también me parece Exacto. muy importante, siempre está como este tema de siempre está como este tema de la frontera, pero no de la frontera Física, como ¿no? digamos entre países, sino Ujú. hay siempre esta frontera entre soy de acá, soy de allá, Claro, estoy en la nada. cultural, sí, sí. O sea, no hago ni cine mexicano ni cine estadounidense, no estoy ni vivo, ni estoy muerto. O sea, siempre juega mucho, la película siempre está jugando mucho con este tipo de fronteras. Exactamente. Es algo que también me gustó. Sí, sí, muy, muy ciertamente eso es lo que dices, ¿no? Bueno, el psicoanálisis también plantea esta cuestión de los lugares. Los lugares en sí mismos también representan ciertos estados psicológicos. Hay algunos escritos sobre esto, pero es muy interesante cómo representa esto del bardo, así como esto, como una especie de limbo, pero también como una especie de confusión, como de no saber en dónde estoy. Es como el bardo, ¿no? Tiene muchas metáforas visuales la película. Cuando tiene las cenizas de su hijo, de repente se empieza a ver como si fuese un bebé en posición fetal, ¿no? Y cuando lo avientan al mar, se ve el bebé como se va a arrastrar como una tortuguita al mar, ¿no? Entonces tiene muchas metáforas visuales, está muy rica en eso la película, por así decirlo. Y la mexicanidad está muy representada, ¿no? También en la película. Incluso con estos animalitos como ¿cómo se llaman estos? Ajolotes. Los ajolotes, ¿no? Que son una especie totalmente mexicana. Y Ujú. cómo él los lleva en una bolsita, de repente se le caen en el tren, ¿no? El metro. Y empieza ahí como la ensoñación, empieza ahí como lo onírico de la película. Entonces, en esa cuestión también Iñárritu como que tiene estos tintes surrealistas, pero no los define por completo, sino como que se va entre el, digamos, surrealismo, parte del mundo real. Entonces, como que mezcla estas cosas, pero la hace muy entretenida. La película es muy entretenida en esa cuestión y es muy rica, como digo, en aspectos visuales, ¿no? El encuadre que tiene Ujú. también es muy, muy bueno. Y esta expresión también del hijo, el hijo representa también como esa dualidad en la que bueno, el adolescente ya habla inglés de repente y le dice, ¿por qué no Ujú. hablas español? ¿No? Tú naciste en México. Y él le dice, pero ¿por qué tú no hablas inglés? Si tú has hecho tu carrera acá en Estados Unidos, ¿no? Es como esa cuestión Ujú. de rivalizar las identidades. Y yo me imagino que todo esto pasa, o bueno, todos los migrantes pues pasan por esta crisis de identidad, ¿no? Ujú. Justamente lo que hablas, la película tiene estos tintes, como tú decías, surrealistas, pero no es una película totalmente surrealista. Digamos que como que da estos saltos entre el surrealismo, Claro, entre un poco lo que es la realidad y hasta como decías anteriormente, ¿no? Un poco lo que es la comedia negra o esta comedia situacional. Además de eso, mmm, algo que tal vez puede ser un poco complicado, incluso en la cuestión del análisis, es que al no tener este orden cronológico y además como que tiene mm, muchos, abre muchos debates uh-huh, que al final no cierra o lo cierra a medias. Entonces lo hace difícil justamente porque nos podemos estar pasando aquí horas hablando, o sea, si habláramos a detalle de cada escena y sí, de qué quiere debatir, si sobre la familia, si sobre qué es ser mexicano, si por qué los hijos que son migrantes, sí, sí, si el propio cine mexicano, si por qué la televisión o las formas de entretenimiento actuales no, son tan vacías, la relación que tenemos con nuestros padres o del arrepentimiento claro. o de conciliación con nuestros padres.
abre mucho la película en esa cuestión. Cada escena está abriendo un debate nuevo y por eso a veces es un poco complicado entrar a detalle en cada uno, porque sí sería el análisis larguísimo. Sí, sí, sí. No, es que da para eso y más, ¿no? La película tiene muchísimos aristas de las cuales analizar. Eh, Tiene aspectos visuales enormes en los cuales nos podemos enfocar y no acabaríamos, ¿no? Pero sí se ve como que en esencia la película nos habla como que la vida es un sueño, como si la vida tiene esta ensoñación en la cual tú logras tantas cosas y a fin de cuentas no te llevas nada. Que de Sí, hecho esa parte me recuerda mucho a Edgar Allan Poe, ¿no? Con la vida es un sueño. Esa frase la tenía muy, muy, muy repetida él en sus obras, ¿no? Como todo esto, este logro que él tiene y estos premios y demás, no significan nada ante la pérdida, por ejemplo, de un hijo, ¿no? O la pérdida del tiempo mismo, ¿no? Oye, pues ya se pasó el tiempo, o ya estoy envejeciendo, o estas cuestiones existenciales se quedan comparadas como en nada, ¿no? Y esta película, pues sí, esa crisis de identidad incluso la representa muy bien con él está caminando en el Zócalo de México, Ciudad de México, y ve puros cráneos, ¿no? Y puros muertos. Eso se me hace una crítica muy directa a la violencia en México, ¿no? Y sobre estos sí, cráneos hay una montaña, ¿no? Y empieza a ver bueno, ahí empieza toda esa ensoñación también. En una de esas tomas hay como un dios antiguo, un dios prehispánico, como ya caído, y se ve que es enorme, colosal, ¿no? Y se ve que está como entre vivo y muerto ese ser. Y una voz dice, los dioses se transformaron en ideas, ¿no? Eso me pareció muy auténtico en la película, así como que México se transformó en ideas de otros países, ¿no? Como que nos dejaron morir. Se me hace muy, muy auténtica esa parte. Ciertas partes de la película se me hacen geniales, ¿no? Y en la totalidad de la película es como una joya porque vas sumando estas pequeñas escenitas y la conformas en una, sí, dijéramos, en una joya audiovisual, ¿no? Que a muchos no les gustará y pues respetable también, ¿no? Que no les guste, pero sí, sí, dijéramos, tendríamos que destacar que también es una película mexicana de un director que ha trascendido, ¿no? sí, ahora sí que como todo, ¿no? Aquí no es me gustó algo que se entiende cuando se hace análisis cinematográfico es, me gustó es buena, no me gustó es mala, Claro, claro. ¿no? O sea, aquí es la película es lo que es Ujú. y a base de tus experiencias y demás, ¿no? Incluso hay Exacto. una frase que dice, que hasta lo que comes, ¿no? Tu experiencia, no es la misma experiencia, en cada experiencia personal es única, al fin y al cabo, cada uno somos únicos y depende de lo que vivamos, pues es subjetivo justamente, es lo que hace padre al arte, ¿no? Ujú. También quería destacar justamente esta parte de lo que decías de la mexicanidad, porque si lo vemos, obviamente en estos tres pilares que se han visto en el cine mexicano, como lo es Cuarón Ujú. con Roma, o como lo es del Toro con las primeras películas que realizó en México, Sí. como que siempre se les ha tomado en cuenta como directores más, como más apegados a México. Sí, Iñárritu realizó Amores Perros, que es una película totalmente mexicana y que se siente mexicana, pero como que había siempre esta crítica de cuando se fue a Estados Unidos de que se sentían un poco agringadas en cierto Agregadas. sentido, ¿no? Entonces, justamente me gusta eso que de Bardo, que como que quieren resaltar nuevamente esta mexicanidad. O sea, Bardo realmente se siente como Iñárritu con todo lo que puede ser bueno o malo de él, con todas estas extravagancias de Birman, con todo Claro. esto, con toda esta Tiene su esencia, ¿no? misma fotografía, Sí. ajá, esta fotografía tan preciosista que justamente le da Darío Scongi,
que parecida a la de Lubeski en El Renacido, pero en un contexto mexicano, ¿no? Y aprovecha justamente este contexto mexicano para hablar de los temas que a él le parecen como la migración, de lo difícil que es emigrar, de cómo él es un privilegiado, ¿no? Esta Sí, plática que tiene con el hijo de que ellos son migrantes de primera clase porque no es lo mismo migrar, por, no tanto, sino ya con el privilegio o con la oportunidad de poder realizar, a hacerlo por necesidad, ¿no? ujú, También toma dos eventos justamente en lo que decías, ¿no? Dos eventos históricos de México, uno como es la batalla de los niños héroes, que incluso la recrea en el castillo de la recrea, Chapultepec en esta escena onírica, que está y padrísima la que escena, sí. y que lo que más me gusta de esa escena es justamente estas, como decías, ¿no? Estas frases que va tirando el personaje, que resumen muy bien la historia de México, ¿no? Dice, la historia fue de los niños héroes y tal, y tal, y tal, y le va contando a un embajador de Estados Unidos. Dice, fue una masacre, Ajá, pero los mexicanos sabemos contar hasta la más mísera derrota como una victoria. con la victoria, O sea, exactamente. eso me parece interesante, ¿no? Sí, Como dices tú, también esta escena del Zócalo es obviamente una referencia a todos los desaparecidos, la violencia que hay en México, sí, y se conecta esta escena del Zócalo con lo que dices, ¿no? Se empieza a oscurecer, toda una pila de, incluso la pila de muertos se convierte en una pila de indígenas, ¿no? Y lo que decías, ¿no? De un país que ahora se volvió de ideas, sube esta pirámide y quién se lo está diciendo, Hernán Cortés, ¿no? Entonces ahí es donde exacto, tiene esta plática con uno de los personajes de por históricos. qué hizo lo que hizo, de justamente otra vez lo que decía, el tema del limbo, ¿no? Hay una frase que le dice, toda la escena con Cortés para mí es una de Sí, las mejores escenas que tiene la película, pero justamente para reforzar el tema que hablaba antes del limbo, donde le dice, ustedes no quieren ser indios, pero no quieren ser españoles. O sea, son hijos de la nada, ¿no? O sea, exacto. justamente son estar en esta frontera en la que no soy ni una cosa ni soy otra. Así es, tiene esas partes No sé a muy ti qué te pareció esa trascendentes. escena de Cortés o qué destacar de esa escena. Así es. Toma como referencia a Hernán Cortés, ¿no? Precisamente porque pues, es un factor histórico, ¿no? Muchos, incluso, bueno, en redes sociales pues, se ha visto, defendemos lo mexicano, ¿no? El mariachi. Pero en esencia, pues el mariachi no es mexicano, ¿no? Porque la guitarra pues no existía, cuestiones así, ¿no? Es decir, lo más trascendente de lo mexicano o las raíces mexicanas podría estar en los prehispánicos. Pero no podemos llamar a México eso, ¿no? Éramos previos a México. Por eso hay como que toda una confusión en esto, pero la película lo explica muy artísticamente, ¿no? Y a fin de cuentas, si te das cuenta, cuando acaba la película, tú sientes como que has soñado, como si estuvieras, Uh-huh. como si acababas de soñar, porque tiene más elementos oníricos, ¿no? Que otros aspectos, y se siente o tienes esa sensación que vi una película o un sueño. No sé si cortamos, si quieres Regresamos, iniciamos. si quieres regresamos, Uh-huh, un breve corte, ¿no? uh-huh. Bueno, ya estamos de regreso de este breve corte. Te comentaba que hay una parte, una escena donde está como un pasillo y afuera bueno, en la parte de izquierda hay como unas ventanas. Se filtra una luz que se ve muy contrastante, como si fuese precisamente como si estuviera amaneciendo del otro lado. Cuida mucho estos aspectos visuales que la hacen muy atractiva, ¿no? Estos aspectos, vaya, incluso hasta cuando están en el salón donde están en el bailongo, estos aspectos visuales los cuidan muchísimo, ¿no? A detalle. Sí, incluso ahora sí que acotar en esa parte.
Este, podrá gustar o no la historia, y como decíamos al principio, las críticas han sido mixtas, obviamente por lo subjetivo y por, a Sí, veces, como comentábamos, este tipo de narraciones a no todo el mundo le gusta y obviamente a Iñárritu tiene algunas cosas que a alguna gente le va a gustar y algunas cosas que no le gustan. Lo que yo creo que sí no se puede decir es que técnicamente, en cuestión de lo que es diseño de producción, sí, todo el arte, toda la ambientación, digamos, y en cuestión de fotografía es impecable. De lo que, esto de creo que es de lo que te habla, de que podrá no gustarte la historia, pero el director sabe lo que está haciendo o sabe lo que quiere hacer, ¿no? Justamente sí, como dices en esta escena del baile, este, ahora sí que leí algunas reseñas que decían que como que la fotografía quería como demostrar que el director como que no había necesidad y como que él quería demostrar que era bueno, cosa que en la que yo estuve analizando mucho y que yo no estaba de acuerdo, porque si vemos esa escena del baile, cuando llega con su esposa al Salón California junto con sus hijos, es todo un plano secuencia. sí, Dirán, ¿era necesario la secuencia? Sí, porque si tú cortas esa escena, yo lo que pienso que porque lo hizo por plano secuencia más, por querer decir, ay, me aventé un plano secuencia y soy muy fregón, yo creo que sí, era más como dar esta sensación de amplitud, esta sensación de secuencialidad. exacto. Entonces, hay que también saber a veces distinguir un poco estos lenguajes cinematográficos, por decir, ¿no? Hay una toma fija. La toma fija la hizo el director porque quiere transmitir algo o porque quiere ser muy malo. Ya eso ya queda en cuestión y ya es subjetivo, ¿no? A mí esa escena me parece que sí se tenía que grabar en plano secuencia por, por lo que te decía, ¿no? Por esta parte de secuencialidad y de que justamente incluso hasta me recordó todas estas escenas de baile. Por ejemplo, rápidamente me recordó a la primera escena de Clímax de Gaspar Noé, en la que Ok, justamente es toda una coreografía de baile y que Gaspar Noé lo graba todo en plano secuencia. ujú, Incluso cuando están hablando los personajes también lo sigue grabando en plano secuencia. Entonces es como esta parte de la que me recordó. También la imagen, como tú decías, es impecable. eh, súper. Recuerda mucho a lo que hace Lubez. Si quieren ver trabajos similares, obviamente en el contexto gringo, Terrence Malick, que también obviamente es un director que también es divisivo. Por ejemplo, su película más famosa, que es El Árbol de la Vida, unos decían que era Ujú, muy bueno, otros dijeron que era una cosa muy aburrida de 2 horas y 40, aburrida, más o sí, menos. También tiene estos, como te decía, planos gran angular y es una fotografía muy natural cuando lo necesita hacer en los exteriores, sobre todo, pero también tiene esta cuestión artificial, lumínica y demás, cuando es en los interiores, ¿no? Justamente lo que te decía, ¿no? El Salón California claro. está iluminado con todas estas luces artificiales Ajá, y lo, lo uno en que justamente lo que te decía, ¿no? Tenemos esta escena, es un plano secuencia, le van a entregar como un reconocimiento ujú, en este salón, por eso es que va. Tiene como dos momentos, ¿no? Tiene como el momento en el que es como una comedia involuntaria, es como Iñárritu diciendo esto es lo que pienso de tal y tal y tal, y sí, demás, y lo hace con el personaje del amigo, ¿no? O exacto. sea, se sube y el amigo, que era un antiguo colaborador, que también es una mímesis del mismo Iñárritu, para los que no conozcan, Iñárritu del Toro, Cuarón, no estoy muy seguro, pero lo que es Iñárritu y del Ujú, Toro iniciaron en la televisión, porque justamente cuando les tocó en su época, el cine no estaba muy bien valorado en México, tal claro, vez como ahora, entonces se creó lo que era el CRT,
básicamente lo que era el CRT es, si tú querías hacer cine, Ujú. primero debías hacer o radio o televisión, Ah, claro, eso por exactamente. mandato del gobierno. Entonces, estos dos cineastas, como querían hacer estos proyectos, tenían que primero trabajar en la televisión o en la radio. Entonces, Iñárritu trabajó haciendo comerciales para En Canal radio, 5, para sí. Televisa, también hacía algunos programas de radio. Entonces, es también como esta parte que tiene de, como que siempre, de ser malagradecido y demás, y se encuentra con un amigo que trabajaba con él en, en esta empresa Como televisiva si ficticia, representara su propio pasado, ¿no? su propio pasado, ¿no? Y ahí es donde le dice todo, ¿no? Incluso ya como, no sé si ya previniendo las críticas que se le iban a venir, pone la voz del personaje del amigo de, o sea, es una serie de escenas inconexas, tienes poética, pero no, o sea, tienes metáforas, pero que no tienen poética, es una película tal y tal y tal y tal. O sea, yo creo que ya incluso el propio Iñárritu veía las críticas que se le iban a venir Las por puso lo ahí mismo, divisiva que podía ser. sí, con el Uh -huh. personaje, exactamente. Es como una autodefensa, ¿no? Ahí. Uh -huh. Eh, algo Exactamente. que, algo que, bueno, yo destaco porque la entendí de esta forma, es que toda esta ensoñación que tiene, todas estas metáforas, es porque él ya está en este proceso del limbo, presente como de más allá, pone en el, bueno, spoiler, ¿no? En el tren, cuando él venía hacia México, de Los Ángeles a México, en esta especie como de tranvía, en el cual, bueno, muchos cuentan que estos, como acercamientos a la muerte, como que ven toda su vida pasar, ¿no? Siento que este personaje vio su vida pasar y eso es lo que vimos como película. Como eso que él quiso amor del mundo, ¿no? Lo que quiso hacer en el mundo, ¿no? Yo Ujú. así lo entendí. Sí, o sea, justamente esta premisa de por eso lo cuenta en un orden que no es cronológico y Uh-huh. justamente nos cuesta el final, para al final darnos como este plot twist de que el personaje en realidad está en coma y básicamente todo lo que hemos visto es se podrá decir sus vivencias, todo este tipo de cuestiones a la vez de lo que está hablando, ¿no? Eh, Más o menos, para que no se me vaya la idea, lo que te decía, ¿no? El primer punto es la charla que tiene con el amigo, que Uh-huh. básicamente es el personaje de Silverio, Slash Iñárritu diciendo lo que piensa Exacto. del periodismo, de distintas cosas, ¿no? De que lo tachen de malinchista o de que no es agradecido con el trabajo cuando estuvo en radio, o distintas situaciones. Y justamente en el mismo Salón California, otra escena onírica en la que habla con su padre muerto, para mí también una de las mejores escenas, como decíamos, o sea, todos los diálogos que tienen con los personajes de estas maneras son muy buenos porque a mí me, digo, uh, no sé, ahora sí que en estas fechas igual es como esta parte de reconciliación, obviamente desde el lado personal tengo la bendición de todavía tener a mis padres, pero me recordó incluso a mis abuelos, ¿no? Es esta parte de conectar con las personas que ya no tienes y Sí. que hubieras querido escuchar alguna cosa, ¿no? O sea, a mí dos frases que destacaría de la larga charla que tiene con el padre en el baño del California, en esta escena, otra vez entrando en el tono surrealista, ¿no? El padre que ya murió, Sí. es, número uno, le dice, mi éxito, nunca me di cuenta que mi éxito siempre fue mi fracaso, ¿no? O sea, como esta parte de que, sí, los premios y todo, pero que al fin y al cabo, descuidé muchas otras partes de mi vida o Exactamente. que al fin y al cabo, como que te llenaban en el momento, ¿no? Eso, Me eso es recuerda a esta lo parte que va. también de la entrevista en la que le decían que había sentido cuando ganó el Oscar, ¿no? Y que él decía que se sentía pues, bien, entre comillas, realizado, ¿no? La autorrealización de tener un proyecto exitoso, de ganar un Oscar y demás, pero que al final, en fines prácticos, se volvía algo vacío, ¿no? O sea, Exactamente. ya gané un Oscar, y ahora qué, dos, tres, o sea, se vuelve como algo
que te llena en el momento, pero que al fin y al cabo no es, en fines prácticos, no es algo que te llene totalmente, ¿no? Y la segunda que le dice es, eh, la primera era, el éxito ha sido mi peor fracaso, y la segunda era de que siempre quise escuchar esas palabras de ti, ¿no? O sea, que él como que lo reconociera, ¿no? O sea, Sí, que siempre buscaba este reconocimiento del padre y que le hubiera gustado decirle en vida. O sea, para mí esas dos frases son ajá. como destacables de esa plática. No sé a ti que te haya parecido esa escena con el padre. Sí, es que tiene escenas fabulosas, ¿no? Pero algo que sí no me agradó visualmente, porque digo, también hay que hablar de lo que no nos agradó. A mí en lo personal no me agradó que cuando habla con el padre, están en el baño, empieza como a hacerse chiquito, ¿no? Como si fuera un personaje viejo chiquito. Obviamente hace Ajá, una referencia, ¿no? Hace una referencia a la edad. Ahí yo lo hubiera manejado como si se hubiese hecho niño mejor, ¿no? Pues se ve un poco extraño, a mi parecer, y sale un poco de contexto de todo esto lo metafórico, lo onírico y demás. Digo, a mí no me gustó eso en personal, pero sí destaco otras escenas muy, muy rescatables, ¿no? Por ejemplo, cuando ya está en ese, en ese más allá, por así decirlo, que está con sus papás, ¿no? Y los ve muy, muy felices. Como si esa idealización nunca la hubieran logrado en el plano terrenal, pero la logran en ese plano, o en ese embargo, por así decirlo. Y destaco mucho la parte del papá, que siempre le chiflaba una cancioncita a la es mamá, una que con eso canción. la enamoró, ¿no? Y estas cuestiones. Eso se me hace muy destacable, ¿no? Esa parte, como que destaca esa fonética en el silbido, ¿no? Ujú. Es importante justamente, ahora sí que no, aquí no, eh, bueno, obviamente desde mi parte, no es, mm, no que, lo que estamos haciendo es un análisis, ¿no? Como decía Carlos, él desde la parte que él más conoce, que es del psicoanálisis, yo desde la parte que es los aspectos técnicos y los aspectos narrativos de lo que es el lenguaje cinematográfico. Aquí no es ni para destruir ni para alabar una película, y justamente qué bueno que Claro, mencionabas eso de también a veces mencionar lo malo que tiene una película. Una película no tiene por qué ser 100% ciento todo bueno. Como te decía, algo que también a mí no me gustó es justamente este uso de los efectos especiales, como dices en esta escena, porque, como dices, si lo hubiera puesto un niño o incluso lo hubiera dejado al actor en sí, cuerpo normal, o sea, entenderíamos, o sea, se seguiría entendiendo y estaría claro. mejor realizada o llegaría mejor el mensaje. Entonces, a Ujú. veces tiene como deficiencia la película mucho el uso de los efectos especiales, Ajá, que sí, mm, incluso lo que comentabas, ¿no? La escena del bebé como tortuga está bien, pero por momentos sí, sí da como esta parte como de ajá. desconexión. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, tal vez yo ahora sí que no soy quien para dar consejos ni nada. Tal vez yo lo hubiera realizado de una manera, si ya lo estaba realizando de una manera metafórica, Ajá. tal vez de una manera más metafórica y que no fuera tan obvia, o Tan que directa, la claro. gente entendiera, ¿no? Y prescindir de los efectos especiales, porque si al fin y al cabo termina sacando de la historia que te está Sí, contando interesante. Como tú decías, una escena con el padre que podría ser muy memorable, como te decía yo por estas escenas, pero ver estos efectos especiales hasta como mal hechos o como a la no tan bien exageración, ¿no? pulidos, Sí, sí. pues sí te sacan, y que a veces, como dices, no son tan necesarios. Además de eso, obviamente, tenemos esta cuestión de que, pues, al fin y al cabo, lo que decíamos, ¿no?
es una película muy rica, pero que a veces sí siento que al querer contar tanto, como Sí, que no tiene un tema principal. Es una película que yo describiría en cuestión va hacia muchos narrativa lados, ¿no? caótica. Ujú. Ujú. En Es una cuestión de película guión, ¿no? caótica. Muy caótica Ujú. el guión, claro. Es una película caótica en el sentido de que podemos tener una escena en la que habla de la familia. Y en vez de desarrollarme un poco más a la familia, pasa a hablar de lo que es ser mexicano o no. Entonces, abre tantos temas que serían tan interesantes a veces hasta Sí, contar en una sola película, y siento que no termina por contarlos bien o por dar una idea ajá, clara exactamente. de lo que quiere. Es por eso que a veces también comprendo cierta parte de las críticas, de decir, aunque sea desarrollame más este tema, ¿no? Porque O acaba siendo como esta un, escena. acaba siendo como un collage, casi, ¿no? Ujú. Ajá, es como un collage, pero que al fin y al cabo es lo que te decía, es como caótico, como que tenía una idea, pero como que va navegando por otras Ajá, partes y dices, no, pues esto también es interesante, podrías desarrollarlo más y cuando quiere desarrollarlo más se va por otra cosa, o sea, navega y eso lo ajá, hace un poco caótico y lo hace a veces un poco insatisfactorio. Tal vez sí, me hubiera gustado que hablara de menos temas o que exacto. dejara algunos temas para otra Más, película un poco más concreta, ¿no? como que en esta película como que quiso hacer dos películas en una, ¿no? Sí, es mucho contenido. Bueno, sí destacó también la parte en la que de repente el personaje no sabe dónde está y ya de repente está en otro lado. Eso se me hizo interesante porque es así como más o menos actúan los sueños, ¿no? Cuando nosotros soñamos no nos preguntamos dónde estamos, qué hago aquí, ¿no? Por lo regular estamos ahí, inmersos en el sueño, y a veces hablando con desconocidos, y ahí estamos, ¿no? Eso lo destaco mucho en la película porque sí lo tiene muy presente. De repente el personaje no sabe dónde está, aparece en otro lado. Y se me hace de cierta forma original, o no lo he visto en tantas películas, ¿no? Se me hace un poco original. Pero sí, sí cae mucho en la reinterpretación, ¿no? En como que, cómo analizo, o cómo yo como espectador, cómo entiendo la película. Tiene muchísimo contenido, ¿no? Ujú. Se hace un poco abrumador, esta parte, incluso hasta lo vemos en otros, por ejemplo, en libros y demás, ¿no? Que quieren hablar de tantos temas y no Sí, tienen como rumbo fijo, ¿no? exacto. Este, quitando, quitando esa parte, siento que los temas de los que quiero hablar son muy interesantes. Como te digo, es también hasta por de esta parte de decir, me gustaría que los desarrollaras más o demás, pero ya es como una cuestión personal. Pero lo que sí, lo que venías destacando y lo que también estoy de acuerdo es justamente este arriesgue de contar de manera diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Cuando nos referimos a esta manera, que tiene entre combinar lo que llamaríamos aquí la, las formas de narraciones, digamos que hay como una forma de narración clásica. Aquí en el guión dice o propone que en el cine hay tres formas de narraciones. Uh-huh. Sería la arquitrama, que sería como la forma clásica, la que vemos en todas las películas, principio, desarrollo y final. Claro, claro. Después tendríamos la mini trama, que es un poco parecida a la arquitrama, pero que es más lo que podríamos relacionar con lo que muchos denominarían cine de arte o cine de autor o como se quiera. Claro, Más o claro. menos es como para explicar rápidamente lo que es lo que es la mini trama. Y por último tenemos la antitrama, que es justamente en lo que entraría el cine surrealista y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, al utilizar por pedazos, porque como decías, no es totalmente una película surrealista, al utilizar estos momentos de antitrama, pues sí crea un desconcierto en el espectador, Sí. pero que al final son estos momentos de antitrama, lo que te decía, ¿no?
estos diálogos con personajes históricos muertos, el mismo padre, el Ajá, diálogo con la madre, todos estos que hace muy rica la experiencia y que como reiteramos, ¿no? Como decía Iñárritu, al fin y al cabo la Kitrama o el mismo surrealismo como vanguardia sí, es, no está hecho para entenderlo en es una sí, experiencia. sino Sí, está hecho para varias interpretaciones claro, subjetivas de cada uno y está hecho más como una experiencia sensorial que como una experiencia, si quieres, intelectual o de razonamiento lógico. claro. Sí, la película está diseñada como para esa experiencia, ¿no? En la cual tienes la sensación de que vi una película, viví un sueño, como que algo extraño, ¿no? Pero ciertamente te identificas. Obviamente ahí está la parte humana. Te identificas pues por toda como este hilo emocional que va conduciendo al personaje, ¿no? En todas estas escenas, que a fin de cuentas pues habla de lo humano. De lo humano es la pérdida, ¿no? La pérdida de identidad, la pérdida del hijo, ¿no? La pérdida de los premios, ¿no? Porque a fin de cuentas no fue a recoger su premio. La pérdida de inclusive de la realidad, ¿no? De la sensación de la realidad. Entonces sí habla mucho de esta pérdida y en ese sentido humano pues tiene mucho que ver con el psicoanálisis. Recomendamos la película como para no tanto analizarla, pero sí vivirla, experimentarla, ¿no? Yo lo que recomendaría para verla es una experiencia diferente, justamente como lo decía. Este, tiene estos momentos surrealistas Sí, y obviamente como decías al principio, sí los visionados sería como lo mínimo que yo recomendaría como para más o menos entender la historia. Es como ya decías en este spoiler, es este personaje que está en coma, pero justamente su esperanza está al final. Comienza con el final, luego va poniendo un poco de las escenas, poniendo un poco de todos estos temas que hemos venido hablando, y al final nos revela que el personaje, pues, en realidad, al principio de la película siempre está muerto, ¿no? Pero hay muchos detalles que en el primer visionado, pues, al fin y al cabo se nos van a escapar, porque sí, nuestra capacidad de retención, pues, a veces no da para todo, ¿no? sí es O sea, muchísimo, estás embelesado con la imagen y te claro. perdiste de una cosa o te perdiste de otra, ¿no? Entonces, sí sería como para, no como para entenderla, sino como para tener una visión más clara de las sensaciones que quiere Ajá, transmitir o de los mensajes que quiere transmitir. Yo sí exacto. recomendaría como dos visionados. Como decía, tiene sus debilidades, se puede comprender un poco las críticas, pero yo creo que ¿Para mmm, ti fue para pretenciosa mí, o no? para mí pretenciosa, mmm, ¿O así en qué sí, aspecto o no? sí, sí, y ahora sí que estaría como en el bar, sí y no. Sí, no. Uh-huh. eh, A veces, muchas veces se utiliza la palabra, también he escuchado mucho en esas, de las críticas que es pretencioso. Sí, sí. Y yo lo que me preguntaba era qué es pretencioso, ¿no? Entonces me puse a investigar, ¿no? Pretencioso básicamente es algo, intenta hacer algo que no es, ¿no? Uh-huh. Entonces, mmm, yo lo que iba es, hay partes en las que el director es pretencioso. Sí, puede ser, como decías. Por ejemplo, hay escenas que te explican el exceso, como la que ponías de ejemplo, ¿no? Esta escena con el padre, que pudo haber sido mejor, o las escenas con efectos especiales, para Sí. mí son una muestra de la pretenciosidad. O más de pretenciosidad, más como de sobreexplicación, ¿no? Sí, Y que exacto. se pierde un poco lo lírico y la metáfora. Es algo que me saca. ¿Por qué diría que sí, en general, es una película pretenciosa, en mi opinión? Porque, al fin y al cabo, de mí, por lo menos, sí conectó,
o sí transmitió la mayor cantidad de los mensajes que quería dar. O sea, si uh, las escenas, la, toda la fotografía y todo lo Sí, demás, sí, sí. podrá ser que el director quería hacer un pregón o lo que sea, pero sí llega a transmitir ese mensaje. Entonces, al fin y al cabo, el MIR sí lo logra. Entonces, por eso lo que te decía, ¿no? Es muy subjetivo. Yo ponía como ejemplo, porque muchas veces eh, a, a mí me ha gustado mucho este tipo de cine, entonces he tenido que lidiar con la palabra pretencioso durante mucho tiempo, incluso a Sí. veces hasta de algunos profesores. Ujú. Entonces, lo que yo decía es, si a mí una película me hace llorar o me hace reflexionar, como decíamos hace unos programas sobre la eternidad de un día, que es una película que te deja reflexionando, Sí. ¿no? Aunque hables de ti mismo, siempre va a tener un lado de pretenciosidad el querer hablar de uno mismo. También es un poco la parte de desnudar, ¿no? Desnudar tu alma. Me refiero a esta parte. Entonces, lo que yo decía es, para mí, Terrence Malick, el mismo Iñárritu, Tarkovsky, podrán decir que son pretenciosos, pero sus películas logran lo que en mí sí lo logran. Claro. Para mí que sería pretencioso, por ejemplo, un ejemplo, no es por criticar, es un gran artista en la historia, pero por ejemplo, cuando Andy Warhol quería, está la anécdota de que es el de todas las pinturas de la arte pop y demás, Marilyn Monroe, las sopas Campbell y demás, Sí, sí. pero también se metió un rato en el mundo del cine, como que le dio esa parte, y tenía grabaciones de 13 horas Que no decían de nada, una ¿no? puesta fija, Sí, sí. ajá, una puesta fija, por ejemplo, una de sus películas es una puesta fija del Empire State, Sí, sí. 13 horas. Y otra vez donde está comiendo una O, hamburguesa, ¿no? Y cuestiones. ajá, o de una persona durmiendo durante 10 horas. Sí, sí. Eso para mí sí es pretencioso porque al fin y al cabo no me está diciendo nada, ¿no? Y es que esos Digo, artistas siempre querían llamar la atención, ¿no? sí, sí, Andy sí. Warhol, También, entonces. también, a ver, hay que, ¿cómo se podrá decir? No sé, tú lo podrás decir desde el psicoanálisis. Yo siento que no sé si solamente es en la cuestión de los artistas o en la cuestión ya incluso del ser humano. Yo siento que aunque no querramos verlos, todos tenemos un propio ego. O sea, todos queremos esa como validación, Sí. ¿no? Y entonces, al fin y al cabo, si metes en la película, pues sí, vas a querer que tu opinión sea escuchada, vas a querer mandar ciertos mensajes, y al fin y al cabo eso se puede ver como pretencioso, pero es Es como muy las cosas relativo, que ¿no? quería contar el director, ¿no? La O pregunta que sea, yo me gustaría hacerle al director, a Iñárritu, sería: ¿a quién fue dirigida tu película? ¿Al público mexicano o al americano? ¿No? Como que es una película que tampoco sabe a quién va dirigida exactamente. Yo lo veo en ese sí, sentido, ambigua, ¿no? en esa parte ambigua. Ajá. Eh, Y sí, como dices, en con, ciertas partes sí es un poco pretenciosa, pero a fin de cuentas pues cumple la función que es comunicar lo que el artista, en este caso el director, quiere comunicar, ¿no? Y ya depende de los demás cómo lo vean, porque estamos hablando a fin de cuentas de arte, ¿no? Como que a veces se nos olvida eso. es como, yo lo veo como que, como te decía, en partes es sí y en partes no. Si para mí estas partes arruinan totalmente la experiencia, para mí no. Para mí son más las virtudes que tiene la película, sobre todo, Sí. lamentablemente, destaca en un cine mexicano que está muy formalizado o muy serializado, Que ya sería tienen la la... palabra, Claro. muy incluso en una entrevista que le dijeron que lo que no le gustaba y que creo que en esa parte tiene razón, que tanto que el cine mexicano y las series mexicanas que se están realizando ahora están yendo mucho por lo que es el lenguaje de la televisión
y no por un lenguaje cinematográfico, Claro. ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que decíamos, por ejemplo, series como Better Call Saul, que tienen un lenguaje cinematográfico muy rico. En México, cada vez más las películas se parecen al lenguaje televisivo que al lenguaje cinematográfico. Claro, claro. Entonces, este, tiene estas pretenciosidades, tiene todo, pero para mí en general son más sus virtudes de la película que lo que, Sí. que lo que se le puede Entonces se puede recriminar. decir que la recomendamos para un buen fin de semana que quieras vivir la experiencia de la película, ¿no? De Que un buen son, cine mexicano. sí, de buen cine mexicano y en la cual ya estamos como que, o mucha parte de la sociedad mexicana estamos hartos de ver a Omar Chaparro, la verdad, ¿no? Entonces, dices, aquí hay algo diferente, una propuesta diferente que comunica, que te dice algo, ¿no? Y de estas películas, yo siento que el director como que quería denotar como que, oye, hice una película que vas a tener que ver varias veces. A lo mejor no. En un caso así sería como el efecto mariposa, ¿no? Que es así, en lo personal, pues yo la tuve que ver algunas veces para entenderla. Bardo es más como vivencial, ¿no? Experimental, como dices. Uh-huh. Y es eso, es una falsa crónica que te Uh-huh. dice algo, Es ¿no? una falsa crónica de unas cuantas verdades, O sea, es eso. como dice el subtítulo. Es como un meta, ¿cómo le llaman? Bueno, no sé si me escapa, pero es como esta cuestión en la que es algo ficticio se vuelve todavía más ficticio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un personaje que en sí mismo hace cosas en su realidad que destacan, pero son falsas. Pero al mismo tiempo te dicen Uh-huh. cosas o te Que dan son verdades. críticas de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, eh, es esta es esta situación de la que también me gusta, y yendo justamente a un comentario que hacen dentro de la misma película en la que está hablando un amigo, donde le dice, ¿por qué no haces una autobiografía, no? Sí, Y a mí me pareció en ese momento de, como todas estas bioseries de, que al fin y al cabo, yo una vez le pregunté a mi papá, oye, ¿por qué de este cantante, no? Salió un cantante y a ti te gusta su vida, ¿por qué no ves su bioserie? Y me dejó reflexionando mucho lo que me dijo, porque me dijo, ¿para qué? Si a mí lo que me gustan son sus canciones. No me gusta su chisme o con quién anduvo, o con quién no anduvo, o por qué no. Entonces, le dice el personaje de Silverio, ¿no? Le dice, ¿para qué voy a hacer una fotografía si mi vida es de hueva? O sea, es superficial, es banal, ¿no? Entonces, a mí me hubiera parecido más, súper aburrido, que hablara del chisme de que quién anduvo, o sí, una sí. autobiografía al hilo, Claro. ¿no? Es una bioserie, ¿no? Entonces, a mí me gusta esta parte de que sí, te está contando una autobiografía, es una falsa crónica, una falsa historia, Claro. pero que al fin y al cabo te va a tirar algunas verdades, como Es dices verdad. tú, críticas a la sociedad mexicana, críticas a la sociedad americana, crítica, Críticas, algunas inclusive reflexiones. críticas al consumidor visual también. A Sí, los, ¿no? exactamente. Ajá, en esa parte, también entrando en un rápido comentario de la película, ¿no? Cuando va con el taxista y le dice, no, es que habló muy mal de su documental. No sé. Dice, yo no he visto su documental, pero sí dijo cosas muy feas de su documental. Y le dice, quien no conoce las reglas del juego, mejor que no lo intente, o Ajá. algo parecido, ¿no? O Es muy sea, es interesante más o eso. menos algo así entre comillas, como decir, como si no conoces del lenguaje, más o menos entiendes Del cine. más de un cine un poco más arriesgado, como Ujú. que no vas a comprender. Exacto. Básicamente es como el metacomentario que mete ahí Es como la el autodefensa, director. ¿no? Sí. Pues bueno, el tiempo se nos ha terminado. La película da para muchos, muchos programas, ¿no? Pues tenemos que delimitarla aquí y pues agradecerle a la gente que nos sigue y que nos ha seguido hasta este punto. Pues que no duden de compartir, de dar like, de suscribirse y pues también que nos puedan mandar alguna propuesta para análisis o reseña, ¿no?
A mí me pareció, para concluir, que es una película que habla del ser humano detrás de toda la sociedad, ¿no? Como tras bambalinas. Lo que hay detrás de todo esto que aparentamos es el bardo, es lo que tenemos interiormente, ¿no? Se me hace muy, muy buena película y muy recomendable. Pretenciosa o no, más allá de eso es buena. Entonces podemos decir eso. Y pues nada más para cerrar, algún comentario, Joseph. Bueno, ahora sí que como siempre, el agradecimiento por invitarme a tu espacio para poder platicar de esta cosa tan fascinante como lo es el cine. Y comentarios finales, obviamente, sobre la película. Recomendada también. Véanla con la mente abierta, no vayan Claro. con alguna predisposición. Vean si les causó por lo menos algo, veanla 2 veces para poder comprender algunas cosas. Ojalá se pudieran hacer más de este tipo de producciones o tener un poco más de este tipo de directores que, como decíamos, con sus deficiencias y demás, Sí, pero que tengan estos proyectos arriesgados exacto. y que yo considero dentro de lo que deberíamos de estar haciendo los cineastas o de lo que debería de producirse un poquito más en México, estas propuestas arriesgadas de buen cine mexicano. Y pues nada, que obviamente, como decías, agradecer a la gente que nos está viendo, que nos dejen sus propuestas y que vean la película y que también saquen sus propias conclusiones de ella, ¿no? Al fin y al cabo, esto es cine, es arte y es subjetivo. Exactamente. A veces se nos olvida esa cuestión, ¿no? Por eso el cine es como que el mal comprendido de la era moderna, ¿no? Te propongo igual en algún momento de analizar alguna película de Jodorowsky o ¿no? Que también son en esta cuestión entre oníricas y artísticas, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues te agradezco mucho, Joseph. Nos veremos ahí en la próxima emisión de la Claqueta Analítica. Gracias. Cuídate. Bye.